Amén. Buenas noches, Padre Cristo. Bendiciones. Estamos reunidos en esta noche una vez más para tener un encuentro, podemos llamar un encuentro de doctrinas. Amén. Para exponer ambos participantes, ambos expositores, la doctrina. Y hoy se va a estar hablando sobre el tema el verdadero bautismo según las Escrituras. ¿En qué nombre es la invocación? Si según Mateo 28:19 literalmente, o si según Hechos 2:38 literalmente. Amén. Tenemos los hermanos expositores, pero antes de eso vamos a ponernos en pie, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre, te damos gracias, amado Dios, en esta noche por el grupo de hermanos reunidos aquí, Señor, donde tú dijiste, donde dos o tres estemos congregados en tu nombre, tú estás ahí, Jesús. Señor, tú has tomado el control de todo, Señor, y que cada uno de nosotros saque lo que tú nos guíes, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Toma el control del orden de tu pueblo, Dios mío. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces vamos primeramente vamos a presentar, vamos a dar las cláusulas primeramente. Los hermanos, y quizás llegue alguno otro más, amén. Pero los hermanos, por favor, no pueden tener exclamaciones. Y si por acá nuestro amigo, querido hermano José, dice algo y a los hermanos no les gustó, oigan nada más, escuchen, anoten y aprendan. Saquen sus conclusiones y cada cual saque su conclusión por las Escrituras después, al final. Lo que estamos evitando es que haya, esa es la palabra, interrupciones, comentarios desde el otro lado. Es un silencio totalmente, mirando, analizando y oyendo. No que sea así, que sea allá, que si fuera... No. Todo tiene que ser decentemente, con orden y respetando a ambos hermanos. El tiempo va a ser ahora, ustedes van a tener 1 minuto cada uno de presentación, nuevamente, muy decentemente. Entonces, la exposición va a ser en 15 minutos cada uno de los expositores. 15 minutos el hermano José exponiendo, 15 minutos el hermano Cerrado exponiendo sobre el tema, y después viene a 10 minutos de contrarrefutación de cada una de las partes. Después vienen las preguntas, y van a ser nuevamente 3 preguntas de ambos lados con su contrarrefutación. Pregunta, respuesta y contrarrefutación. Al final, si ellos están de acuerdo, entonces el público, los hermanos, pueden hacer una que otra pregunta a cualquiera de los participantes. También todo con orden. Me corresponde ser moderador, yo voy a moderar, amén. Entonces, para gloria de Dios, empezamos en esta noche este conversatorio de doctrina. Amén. Preséntate, hermano. Dios los bendiga. Yo soy José Carlos, misionero de la Iglesia Bautista Reformada, y vengo a defender la doctrina reformada. Amén. Bueno, vale. Dios los bendiga a todos. Bueno, agradezco a José Carlos por estar aquí. Vamos a tener un debate conversatorio sobre el bautismo bíblico, si debe ser en la invocación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o en la invocación del nombre de Jesús. Yo soy capellán misionero de la Iglesia Apostólica, Iglesia del Nombre, y para mí es un placer estar aquí en Cuba, pues teniendo mi segundo conversatorio con José Carlos, misionero de la Iglesia Bautista Reformada. Esperamos que sea de bendición tanto para la iglesia en Cuba como también para la iglesia a nivel mundial, que todos podamos aprender los unos de los otros. Gracias. Entonces, amén. Gloria a Dios. Pasamos 15 minutos tuyos. Aquí estamos, hermano. Vamos acá en las Biblias. Mateo 28, versículo 19. Pero ¿por qué Mateo 28, capítulo 19? Bueno, a la luz de la Escritura, ha sido la fórmula bautismal
que dio el Señor Jesucristo para su iglesia. O sea, no hay en todas las escrituras una voz directa del Señor Jesucristo hablando de la manera en que debe ser bautizado el cristiano. Para eso he usado Colosenses capítulo 3, versículo 17. Vamos allí, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 17. ¿Por qué Colosenses capítulo 3, versículo 17? Bueno, a la luz de las escrituras es muy importante este pasaje. ¿Por qué? Porque nos arroja luz de lo que realmente está enseñando el libro de los Hechos. ¿Pero qué está enseñando el libro de los Hechos? Bueno, el libro de los Hechos no es más que una serie de eventos que ha estado desarrollando la iglesia cristiana, por supuesto, en el libro de los Hechos. O sea, la intención de los apóstoles jamás fue dar una fórmula bautismal, sino más bien describir un evento en el libro de los Hechos. Por supuesto, el libro de los Hechos habla de que en el nombre de Jesús. Pero ¿qué está pasando con estos apóstoles en el libro de los Hechos? Bueno, vemos en el capítulo 1 del libro de los Hechos cómo dice que recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Precisamente este es el progreso que va a ir llevando el libro de los Hechos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero ¿cuál es el problema al que están enfrentándose los apóstoles? Muy fácil, que los judíos, los samaritanos y los gentiles no se están sometiendo a la autoría de Cristo. Pero Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos está hablando de que todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Por supuesto, esto no es una fórmula a seguir. Él no está diciendo tienes que hacerlo siempre de esta manera. Por ejemplo, cuando oramos en el nombre del Señor Jesús. Pero no es una fórmula a repetir en cada oración. Por ejemplo, si nosotros ahora cogemos un vaso de agua y nos tomamos, no es en el nombre de Jesús, tomamos un vaso de agua, en el nombre de Jesús, seguido, préstame el teléfono, en el nombre de Jesús, voy al parque. O sea, no es una forma a seguir. Lo que está describiendo el pasaje de la Escritura es que el cristiano tiene que estar sometido a la autoridad de Cristo. Pero la pregunta es la siguiente. Si el Señor Jesucristo dio esta fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en algún sentido, los apóstoles están contradiciendo esta verdad. ¿Qué está pasando aquí? La autoridad del Señor es por encima de los apóstoles, pero los apóstoles son enviados por el Señor. ¿Existirá alguna contradicción entre estas dos formas supuestas, entre en solo Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Por supuesto que no. Y vuelvo a ser recalcitrante en esto, porque es lo que quiero comunicar en el día de hoy. Es que el libro de los Hechos jamás fue la intención de dar una fórmula bautismal. Siempre fue un libro para mostrar eventos que ocurrieron a lo largo del libro de los Hechos. Pero bueno, esto es una invención mía que vengo aquí a decirles a ustedes. Por supuesto que no. Los cristianos, desde los primeros siglos, entendieron esta fórmula bautismal. En obras como la de H, y cito textualmente, capítulo 7, versículo 1, dice: y referente al bautismo, bautiza de este modo, habiendo recitado estos preceptos, bautiza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo en aguas vivas. En esta época, los cristianos tenían varios errores, es verdad, como Orígenes, que decía que aún los demonios podrían ser salvos, si se arrepentían eran salvos. Había muchos errores, pero los cimientos estaban fomentados. La DH, a pesar de tener algunos errores, por supuesto, todos sabemos, está defendiendo el precepto de Mateo 28, capítulo 19. Pero, ¿será este documento aparentemente el único que defiende esta fórmula bautismal? No. Justino Mártir, primera apología, capítulo 61, dice: estamos hablando cristianos de la iglesia primitiva,
cómo están hablando de la manera correcta en lo que los cristianos siempre habían bautizado. O sea, no es una interpretación moderna del siglo XXI, es una interpretación que ha caminado y cruzado a lo largo de la historia. Pero ¿qué dice Justino Mártir? Y cito textualmente en su Apología, capítulo 66. Porque reciben el lavado con agua en el nombre de Dios, Padre y del Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo. Pero Ireneo de Lyon, otro importante de la historia de la Iglesia, asumo esta enseñanza para que vean que no es algo novedoso del siglo XXI, no es algo que se ha levantado nuevo, es algo que siempre ha caminado a lo largo y ancho de la historia. Pero ¿qué dice Ireneo de Lyon? Demostración de la predicación apostólica, así se nombra. Recibimos el bautismo en remisión de los pecados en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo, que tomó un cuerpo, murió y resucitó de entre los muertos, y en el nombre del Espíritu Santo. Nadie cercano a los apóstoles entendió esto como una fórmula exclusiva. Y permíteme aclarar esto, muy importante. Porque es importante aclarar la fecha de la DH. Algunos pocos dicen que fue muchos años después, pero la mayoría de los estudiosos citan la creación de la DH. Ustedes tienen un acceso más fácil, que es la Wikipedia, más fácil, lo pueden encontrar ahí. La mayoría de los estudiosos citan la fecha entre el año 70 y 90 después de Cristo. Pero ¿por qué es importante esto? El apóstol Juan, el último discípulo que murió entre el 100 y el 101 después de Cristo. Quiere decir que mientras estaba la DH en funcionamiento, el apóstol estaba vivo. O sea, si fuera algo errado esta forma bautismal, hubiese salido a la luz. Pero no solo esto, la DH y estas menciones que he estado hablando, no solo son la fuente para confirmar mi exposición de que la iglesia primitiva usaba estos vestigios, sino que los propios símbolos de la iglesia, símbolos son los credos, ¿qué son los credos? Es una forma de mencionar, gesticular artículos escritos para que toda la iglesia esté a favor, no haya diferencia entre ellas, para que no sea dividida. Y uno de estos símbolos importantes, algunos lo citan del siglo I y otros del siglo II, el credo apostólico o el símbolo apostólico. ¿Qué dice el símbolo apostólico? Bueno, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y en su único Hijo, Jesucristo. Bueno, los cristianos, cuando eran bautizados, tenían que recitar el credo apostólico y después eran sumidos en las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nota muy importante a tener en cuenta. El bautismo, la forma bautismal en Mateo 28:19 es un mandato directo del Señor Jesucristo. El libro de los apóstoles jamás establece una fórmula ni un mandato a la hora de hablar. Sencillamente está haciendo mención de una serie de eventos que han ocurrido, discúlpenme, déjame poner modo avión, que han ocurrido, y este es el libro de los Hechos. Jamás la intención de los apóstoles fue ser contradictorio con Jesucristo, por supuesto que no, ni mucho menos levantar una fórmula que viole el mandato de Jesucristo. Son eventos que Jesucristo, que los apóstoles están haciendo en el libro de los Hechos. El progreso de Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, con Cornelio. Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese es el progreso del libro de los Hechos, resumido en el primer capítulo del libro de los Hechos. Colosenses, capítulo 3, versículo 17, es ese foco que arroja luz a todo eso, que nos dice hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero eso no está diciendo que tengamos que repetir una frase cada vez que encendemos un ventilador, cada vez que arrancamos una planta eléctrica. Esa no es una forma para decir y tener constante en mi mente. Es que nosotros, los cristianos, estamos bajo la autoridad de Jesucristo. Todo lo estamos haciendo bajo el nombre autoritario de Jesucristo. Esto me recuerda a Moisés. El pueblo de Israel cometió pecado y Jehová quiere destruir a Israel. Pero ¿qué dice Moisés? Mira, por amor a tu nombre, no hagas esto, porque el nombre siempre representa autoridad.
Y ese es el progreso del libro de los Hechos. He expuesto muy importante que los primeros cristianos, no nosotros, siempre practicaron de esta manera. El bautismo solo Jesús, no quiero ser agresivo, es una mala lectura del libro de los Hechos. El bautismo bíblico es aquel que el Señor mismo ha instituido. Obedecer a Cristo es más importante que obedecer a los hombres. Esta ha sido mi posición. Le doy paso a Cerrado. Amén. El hermano tuvo 13 minutos de exposición, le faltaban 3, pero pues exposición. Entonces ahora le damos paso al hermano Alex Cerrato a sus 15 minutos. Amén. Gracias. Bueno, lo primero, vamos a centrarnos en Mateo 28 y 19. Vamos a abrir allí y vamos a leerlo desde el punto de su idioma, como está escrito en los manuscritos. En los manuscritos dice esto, Mateo 28 y 19, dice de la siguiente manera, en los manuscritos dice: Preusentes maceteusate pantata esne, batizontes autos eis tu onoma, to patros kai tu juio kai tu hagio neumatos. Eso es lo que escribió Mateo en el griego. Y quieren hacernos entender, desde el punto de vista de la ortodoxia trinitaria, que aquí el mandamiento del Señor fue 3 personas. Y he escuchado o leído algunos artículos de algunos eruditos trinitarios decir que la regla para la traducción del texto griego al español les permite decir que aquí literalmente hay 3 personas. Que lo que literalmente el Señor Jesús mandó fue: bautícelos en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero resulta que la propia regla no ratifica la ortodoxia trinitaria. ¿Por qué? Porque la regla nos dice que cuando hay 3 sustantivos unidos por el copulativo kei, y cada sustantivo tiene un artículo definido, es decir, en este caso, tou patros, kei, tou juio, kei, tu hagio neumatos, indica que son 3 personas, pero tiene que ocurrir algo. Tiene que coincidir en género, caso y número. Coincidir. Resulta que para los 2 primeros, onomatou patros, kei, tu juio, esos 2 están en caso genitivo, número singular, y están en número singular, genitivo, número y caso, número y caso, el número y bueno, se me escapa. Pero lo que quiero dar a entender es que en este texto es singular, porque ambos, hay el género, caso, número y género, son singulares, sí, padre y hijo son singulares, están en el caso genitivo y su género es masculino. Pero en el tercero, el género no es ni femenino ni masculino, el género es neutro, es decir, no cumple la regla gramatical, primeramente. Segundo, no, para poder que hayan tres sujetos aquí, debería ser plural, ¿sí? Plural, es decir, en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, no se hace referencia a 3 sujetos, sino a uno solo, dado que no cumple la regla. La regla es claro, caso, número, y en este caso, siendo femenino o masculino.
Ambos, el Espíritu Santo no es ni femenino ni masculino, sino que es un género neutro. Por lo tanto, no se cumple. Entonces, nos está hablando de un solo sujeto. Punto número 2. Los apóstoles entendieron muy bien el nombre a cual se refiere. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Los apóstoles entendieron muy bien y nosotros podemos leer que ellos hablan del nombre de Dios y dan el nombre de Dios. Si nosotros le preguntamos a la ortodoxia trinitaria y le preguntamos el nombre aquí de estos tres, pues nos van a decir que Padre es el nombre de uno, Hijo es el nombre del otro y Espíritu Santo es el nombre del otro, cuando ninguno de los tres corresponde al nombre de Dios. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 14, que Dios tiene nombre y allí nos lo dice. Simón, dice aquí 15:14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Escuche bien, Dios tiene nombre. Y ese es el nombre el cual nosotros tenemos que entrar a investigar, el nombre de Mateo 28:19, porque habla de un nombre para aquel que es Padre, aquel que es Hijo y aquel que es el Espíritu Santo. Entonces dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Observe bien, Dios tiene nombre, ese Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y ese nombre fue invocado sobre ellos. La Biblia nos dirá cuál es ese nombre. El nombre de Dios, lógico, nos lo va a decir, porque es el nombre que los apóstoles tomaron para bautizar a los creyentes. Hechos en el capítulo 10, verso 43, dice, de este está hablando Pedro en la casa de Cornelio, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Oiga bien, por su nombre. Y dice que Simón contó que Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahora, de este que está hablando Pedro es Jesús. Pero Pedro nos está diciendo que Jesús es aquel que dieron testimonio los profetas. Y los que dieron testimonio los profetas de Yahvé, de Jehová, el cual es el Padre. Y dice que recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Por qué? Porque según lo que dice la Escritura, es en el nombre de Dios que se recibe perdón de pecados. Vamos a leer el Salmo 25:11. Tiempo, por favor, ¿me pueden dar mi tiempo? ¿Cuánto llevo? 8. Salmo 25 dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Dice, por amor de tu nombre, perdonarás mi pecado. A esto se refiere Pedro. Salmo 79:9 nos dice aquí, leamos, Salmo 79:9 nos dice estas palabras. Salmo 79:9 nos dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Con esto nos queda ratificado que el nombre del cual somos perdonados los pecados son el nombre de aquel que dieron testimonio en las Escrituras que vendría, el cual es el Dios del Antiguo Testamento, que tomaría pueblo para su nombre y que ese nombre sería invocado sobre nosotros, dice Pablo, y dice aquel nombre que fue invocado sobre los gentiles, dice Hechos capítulo 15, verso 17, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. ¿Cuál nombre fue invocado? Dice el verso 47, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? Escucha bien, estos bautizados, está hablando del bautismo. ¿En qué nombre? Bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús es el nombre del único Dios. En Juan capítulo 17, verso 11, encontramos también el nombre. Juan 17:11, Biblia de las Américas, nos dice esto, o la Biblia NBI,
nos dice estas palabras. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, escúchame bien, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. ¿Cuál es el nombre del Padre? El nombre mismo que es el nombre del Hijo. Porque está diciendo aquí, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. ¿Cuál es el nombre del Padre entonces? Jesús. ¿Cuál es el nombre que le fue dado entonces al Hijo? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. El verso 12, cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que tú a mí me diste. ¿Cuál es ese nombre entonces del Padre? Y el nombre del Hijo, Jesús, porque no son dos sujetos distintos. No son dos sujetos. La Biblia me dice en Juan capítulo 12, verso 39 al 41, que Jesús es aquel que dio testimonio, el profeta Isaías, aquel que vio a Isaías y habló acerca de él. ¿A quién vio Isaías? Dice Isaías que vio a Yahvé, Jehová, el cual es el Padre, según Isaías 63, 11. Isaías 60, 16 dice, y conocerán todos que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte Jacob. Jehová, ¿quién es? El Padre. ¿Quién es el Salvador? Jesús. ¿Cuál es el nombre entonces que estamos buscando? ¿Qué es el nombre del Padre y del Hijo? Ese nombre es Jesucristo, el del único Dios. En ese nombre es que tenemos que ser bautizados. En Hechos capítulo, vamos a buscar el nombre del Espíritu. Hechos capítulo 16. Dice aquí, la Biblia nos dice, en la Biblia de las Américas, la Biblia de NBI dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, escuche bien, el Espíritu, dice la Reina Valera, el Espíritu de Cristo no se los permitió. Pero resulta que en el texto griego, que es la ortodoxia bíblica, nos dice el Espíritu de Jesús no se los permitió. Por eso Pablo dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso Jesús dice que el Padre enviará el Espíritu Santo con su nombre. Juan capítulo 14, dice allí Jesús estas palabras, dice Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará con mi nombre. Esta expresión, en mi nombre, está en dativo, y un dativo instrumental, con. ¿Cuál es ese nombre? Por eso Jesús dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya investigamos que el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo, Jesús, y el nombre del Espíritu, Jesús. ¿Cuál es el nombre entonces que debemos ser bautizados según Mateo 28, 19? Dado que es un solo nombre, no dicen los nombres. Si hubiese dicho en los nombres, yo le acepto, empaque y vámonos, apague esa cámara. Pero no dicen los nombres, dice en el nombre. ¿Solo son tres sujetos? No, es un nombre, uno solo, de aquel que es el Padre, de aquel que es el Hijo, de aquel que es el Espíritu Santo. Por eso los apóstoles todos bautizaron en el nombre de Jesús. Hechos en el capítulo 2, ¿cuánto me queda? 4 minutos. Punto número 3. Por eso los apóstoles hablaron de la invocación del nombre en el bautismo. La Biblia de traducción del lenguaje actual en Hechos capítulo 2, verso 38 dice, dejen que nosotros, pídale perdón a Dios, dice Pedro, pídale perdón a Dios y dejen que nosotros, escuche bien, dejen que nosotros, ¿qué? Los bauticemos, que es el mandato de Mateo 28, 19. Vayan ustedes y bautícelos. Ellos son los que tenían que bautizar. Y Hechos 2:38, los apóstoles bautizaron. Dice allí, pídale perdón a Dios y dejen que nosotros, ¿qué? Los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Porque eso fue lo que dijo el Señor. Yo les perdonaré sus pecados. ¿Cómo? En mi nombre. Dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. El verso 41 en esa misma Biblia dice, y en ese tiempo, dice, 3,000 personas se añadieron al grupo de los seguidores de Jesús, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. En el libro de Santiago capítulo 2 verso 7, la carta de Santiago capítulo 2 verso 7, Biblia Arca Fernández, Santiago escribe allí, tengo las pruebas en la mano, dice,
Santiago dice, no blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesucristo, que fue invocado, escuche bien, un hombre que estuvo en el día del Pentecostés, dice que hubo un nombre que fue invocado sobre aquellos. No blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesús, que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. Si no hay fórmula bautismal, ¿por qué esta gente dice que dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús? ¿Por qué dice Santiago que ellos les fue invocado un nombre? ¿Cuál nombre? ¿Y cuándo? En el bautismo. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. ¿Por qué lo dice la ortodoxia bíblica? ¿Por qué lo tiene que decir? Hechos 22:14. ¿Cuánto me queda? Hechos 22:14. Dice la Biblia en ese momento, dice que habiendo Pablo obedecido a la visión, le dice, ve y entra a la calle llamada a la derecha, que cuando llegues allí se te dirá lo que ya ha sido ordenado. Y dice que Ananías entra y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado a que recobre la vista. Pero le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Y ahora, ¿por qué te detienes? Le dice allí, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. Y Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 3, que él fue bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora al tiempo de lo que es, ya pusieron los dos, la exposición de José Carlos y la exposición del hermano Cerrato, han sido expuestas 15 minutos cada uno. Amén. Tienen sus 15 minutos para aprovecharlos. Bien, ok. Entonces ahora vamos a la contrarrefutación que va a exponer cada uno de lo que habló el contrario. Empieza José a contrarrefutar lo que... Yes. Empezamos. Vamos para. Bueno, creo que el lenguaje en el nombre de Jesús es una interpretación bastante simplista de lo que realmente recoge el nombre de Jehová. ¿Qué es el nombre de Jehová? Bueno, el nombre de Jehová recoge el carácter de Dios. Recuerda a Moisés, Jehová, yo soy el que soy, la seidad de Dios, que Dios es suficiente en sí mismo. Creo que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de nombre, no se refiere al nombre de Jesucristo, Elohim, el Shaddai. O sea, estos nombres recuerdan el carácter de Dios, cosa que el mismo Jesucristo, tiempo después, lo usa. Yo soy el que soy, yo soy antes que Abraham, porque los yo soy, en nombre de Jehová, representan el carácter de Dios. Ahora vamos a, no es muy fuerte, pero voy a hacer un estudio escueto del griego original. ¿Qué dice el griego original? Vamos para allá. El tiempo que tienes ahora es para contrarrefutar. Sí, él dijo que el griego, yo usé más que el griego que hizo una cosa, yo sé que el griego que hizo tremendo. El tiempo, vamos para allá. No sé, el griego, en griego transliterado es pronteteus o mate, no domino bien el griego. Pantaete, baptizontes, outus, eunoma, tou patros, kaito, ovis, kaito, agios, neumatos. Básicamente, cerrado, esto quiere decir lo que la ortodoxia trinitaria siempre ha defendido. Es un solo nombre, es un solo Dios en tres personas. Pero no solo es lo que dice la fórmula bautismal que dio el propio Jesús, no quieren los apóstoles, sino que fíjense en la doxología final que nos hace 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Fíjense lo que hace este versículo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Básicamente, esto que está inspirando la fórmula bautismal. Parece que llegó un pastor mío de Cienfuegos y está en la casa ahí. Básicamente esto es lo que hace la fórmula bautismal. El Hijo fue enviado por el Padre, lo dice la Escritura. El Espíritu Santo lo que hace es fomentar la comunión entre los hermanos. Y lo que estás hablando en el nombre de los hechos, eso ratifica aún más la defensa que yo tuve. El nombre siempre da autoridad. El libro de los hechos nunca fue intención de violar Mateo 28:19. Si no, fácilmente podríamos quitar Mateo 28:19 de la Escritura y seguir con el libro de los hechos. Pero está ahí. Tenemos que hacer algo con este versículo. Y el mismo Señor Jesucristo le dice a cada uno de ustedes, a cada uno de vosotros, bautícense en el nombre de un solo Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros trinitarios, somos trinitarios, aún el Evangelio es una obra trinitaria. El Padre envía a Jesús, el Hijo es el que muere en la cruz de Calvario y el Espíritu Santo es el que está con su iglesia. Tienes razón, es verdad que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Viene de Jesucristo, pero también viene del Padre. Lo que defiende la ortodoxia cristiana es lo siguiente. El Espíritu Santo es el salado del Hijo y del Padre. Es inspirado por el Hijo y por el Padre. Eso que defiende la ortodoxia trinitaria. Y la fórmula bautismal, como estamos defendiendo, no es una invención mía del presente. Es algo que la Iglesia siempre ha practicado y lo expuse claramente desde los primeros siglos. Creo que la exposición del nombre de Jesús en el libro de los Hechos refuerza aún más mi teoría, que es nada más que estar bajo autoridad de Jesucristo. Es lo que dice Colosenses capítulo 7, versículo 3, capítulo 7, de que nosotros los cristianos tenemos que hacer todo en el nombre del Señor Jesucristo. No repetir palabras vanas. Vos has ventilado en el nombre de Jesús, vos has cambiado en el nombre de Jesús. No, es que el cristiano está bajo el nombre de Jesucristo, bajo la autoridad de Jesucristo. Y esto es lo que dice el libro de los Hechos. Un libro que está dado a hablar eventualidades, hechos que ocurrieron, no para dar formas bautismales. Para eso tenemos Mateo 19. Los apóstoles sabían este principio. Ningún apóstol va a estar en contra de lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Creo que esa es mi contrarrefutación. No creo que haya más ningún problema acerca de lo que dije. Estoy de acuerdo en todo mal de lo que dijiste. Amén. Entonces continuamos el tiempo de la contrarrefutación del hermano Cerrato. José, usted habla de una teoría. Usted dice que lo que usted está diciendo ratifica su teoría. Es decir, usted no está seguro ni aún de lo que predica. A su predicación usted la llama teoría. Yo a mi predicación la llamo evangelio, que es diferente. ¿Sí? Usted habla de Mateo 28:19 y nos dice que es un solo nombre, un solo Dios en tres personas. Pero resulta que esto que usted habla sí es una teoría. Porque Mateo 28:19, al igual que los apóstoles, no hablan nunca de un solo Dios en tres personas. No se encuentra eso en la Biblia. No está en la Biblia. Los apóstoles hablaron de un solo Dios que tenía un solo nombre. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, tanto Santiago, Pablo, los apóstoles predicaron que Dios es uno y dijeron que ese único Dios es el Padre. Nunca dijeron que Dios era tres personas. ¿Sí? Ahora, dijeron que ese Dios tenía nombre. Hablan del nombre de Dios. Apocalipsis, en el capítulo 15, habla del nombre del Dios Todopoderoso. ¿Cuál será ese nombre? ¿Ah? ¿Cuál será ese nombre? Vamos a leer por allá Apocalipsis 15. Apocalipsis 15 nos dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará qué? Tu nombre. Es decir, tanto Pedro como
tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Quién es este del cual dice solo tú eres santo? ¿De quién es este que dice glorificarán tu nombre? Está hablando del Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es ese? Jesús, según lo dice Apocalipsis capítulo 4, verso 8, Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Ese Jesús que dice yo soy el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese Jesucristo, el único Dios. Dios tiene un solo nombre. Y dice que en ese nombre, dice que fueron bautizados, ¿quiénes? Los gentiles. Dice, y sobre los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. ¿Cuál nombre? Dice, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Por eso usted habla de teoría, yo le hablo de Biblia. Punto número 2, usted me habla de 2 de Corintios 13:14, donde yo me lo sé de memoria. 2 de Corintios 13:14 dice, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Y usted dice que allí nos está mostrando un Dios en 3 personas. Pero qué extraño, porque Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Qué extraño que Pablo nunca dijo esto. Pero en el mismo texto, Pablo dice que el Dios y Padre se llama Jesucristo. 2 de Corintios 6:16. Si ese Dios que está allí en 2 de Corintios 13:14 es el Padre, en 2 de Corintios 6:16 dice que Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quién es ese Dios que viene entre nosotros? Jesucristo, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toqué lo inmundo, y yo recibiré. El Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. ¿Y será vosotros qué? Por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, y ratifícalo, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, ese Dios, el amor de Dios, ¿quién es ese Dios para Pablo? Jesucristo. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, ahí se lo dice. ¿Y quién es el Espíritu? 2 de Corintios capítulo 4, verso 5, Pablo dice allí, porque no nos predicamos a nosotros, sino a ¿quién? A Jesucristo como Señor. ¿Y quién es? El Señor, ¿quién es? El Espíritu. ¿Será que el Espíritu Santo sería otro? El Señor es el Espíritu. Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 45, dice, en la NBI dice, porque el Señor es el Espíritu que da vida. El postrero Adán, dice Pablo en 15:45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, y el postrero Adán, que es el Señor, el Espíritu que da vida. Y Pablo dice, un espíritu. Efesios 4 y 1 de Corintios capítulo 12, verso 3. Un espíritu. Entonces, en la segunda carta a los Corintios 13:14 no está hablando de Trinidad. Está confirmando la unicidad en ¿quién? En Jesús. Por eso Pablo en Hechos capítulo 19. Por eso Pablo en Gálatas 3:27. Por eso Pablo en Romanos capítulo 6, verso 3. Por eso Pablo en 1 de Corintios capítulo 1 habla del bautismo en un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Ahora, usted ha venido aquí a decirnos, a hablarnos de que los apóstoles no hablaron jamás de una fórmula bautismal en los libros de los Hechos. Y viene y nos habla de la didaché, de Justino Mártir, de Irineo León. Pero ¿qué dice Eusebio de Cesarea? Eusebio de Cesarea dice que las palabras originales de Jesús en Mateo 28:19 dice que fueron, vayan y hagan discípulos en mi nombre. Pues lo que está diciendo Eusebio de Cesarea es que Ireneo de León, la didaché y Justino Mártir no tiene razón, porque dice Eusebio de Cesarea que las palabras originales de Mateo 28:19 fue, vayan y hagan discípulos en mi nombre, dándole la inmersión o dándole el bautismo en mi nombre. Usted dice que la didaché es del año 90, 70 al año 90, y que en ese tiempo estaba vivo el apóstol Juan. Pero ¿por qué el apóstol Juan no citó nunca, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué Juan tiene que escribir en su carta, 1 de Juan capítulo 2, verso 12, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados? ¿Cómo? En su nombre. Hablando del nombre de quién? De Jesús, de aquel que estuvo en el mundo no conoció. 1 de Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces no me vengas con esto. Los historiadores, usted dice, algunos historiadores datan la didaché, pero la mayoría dicen
que la Didache no es del año 70, sino que es posterior al año 300. Y van mucho más allá. No me vengas con estos cuentos, compadre, porque la Biblia a mí me habla de un solo bautismo, un Señor, una fe, un bautismo, dice Pablo. Y el bautismo que Pablo efectuaba era en el nombre de Jesús. Se encuentra ciertos discípulos de un tal Juan el Bautista y le pregunta, ¿en qué pues ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos dicen, ni siquiera sabemos que es Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste ustedes bautizados? Ah, no, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Él les dice, Juan ciertamente bautizó en agua diciendo que creyesen para arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Inmediatamente mandó bautizarles, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Compadre, por favor, no me vengas con esos cuentos. Esta Biblia, no, este es un comentario bíblico. Es reformado. Imagínate, es un comentario bíblico reformado. ¿Cuánto me queda, señor moderador? Es un comentario bíblico reformado. Hechos capítulo 19. Tú me dices que los apóstoles no hicieron fórmula bautismal. Y en este comentario bíblico reformado, Hechos capítulo 19, dice que el bautismo fue en el nombre de Jesús. Permíteme, por favor, te lo busco aquí. Hechos 19 dice aquí, la razón por supuesto era que estos discípulos no habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. La primera vez, una vez que alguien ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, sin importar el método, jamás necesita ser bautizado de nuevo. El bautismo, el libro reformado que él dice, está hablando del bautismo en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 2, usted dice que los apóstoles no hablaron de una fórmula bautismal. Hechos capítulo 2, aquí lo tenemos. Dice, sin embargo debemos examinarnos lo que Pedro dice aquí, arrepentido, esto significa confesar todos los pecados y apartarse de ellos. Muchos sienten pena por sus pecados, pero no dejan de cometerlos. Esto no es arrepentimiento. Arrepentirse de pecados siempre significa abandonarlo. La segunda cosa que Pedro dice es que es bautizarse en el nombre de Jesús. Pero el bautismo no solo significa ser sumergido en agua o que alguien le rocíe el agua en la cabeza. Para bautizarse verdaderamente hay que poner fe en Jesucristo. Reformado. La misma comentario reformado te está diciendo que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Y tú dices que los apóstoles no dieron norma de fe. Yo te lo estoy demostrando con tu mismo comentario reformado. Y así mismo sigue. Así mismo sigue. Si quieres más pruebas, te doy más pruebas. Ahí está mi prueba. Santiago dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. ¿El cuál nombre? El nombre de Jesús. Biblia acá Fernández, capítulo 2, Santiago, capítulo 2, verso 7. ¿Cómo así que los apóstoles no dieron forma de bautismo? Ellos entendieron que el nombre que habla Mateo 28 y 19, bautizándolos o dándole inmersión en mi nombre, no significa 3 personas. O dame, yo te pido por favor, así como yo te he mostrado aquí y allí, dame un solo bautizado, uno solo. Tú dijiste, un solo nombre, un solo Dios en 3 personas. Dame un solo bautizado así. Un solo Dios, un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre de ese solo Dios? En que los discípulos fueron bautizados. Tú me citas agentes externos a la Biblia, yo te cito Biblia. Tú citas teoría, yo cito Evangelio. Tú citas teoría, yo cito Biblia. La gran diferencia. Bueno, vamos a pasar ahora el tiempo de las preguntas. 3 preguntas, primero una pregunta y una pregunta. José hace una pregunta hace rato, Cerrato la contesta y José tiene derecho a la contrarrefutación de la pregunta contestada. Luego, viceversa nuevamente el tema. Bien, entonces continuamos y... Ese ahí que usted tiene que moderar. Ahí vamos. José más acá. Y vamos. Entonces, vamos. A ver, Un minuto. Sí. soy yo. ¿Por qué
Si la iglesia interpretó de esta manera, ¿por qué nunca se bautizó en la historia de la iglesia en el nombre de Jesús? José dice, ¿por qué nunca en la iglesia se bautizó el nombre de Jesús? Yo no sé si José no ha escuchado mi argumento. Primer libro de Santiago, capítulo 2, verso 7, Biblia Arca Fernández. No blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesús que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. Comentario bíblico. El bautismo de Pablo. Hechos capítulo 22. Comentario bíblico, ¿no? Yo voy al comentario bíblico de los reformados. Usted dice que esto es de ustedes, los reformados. Si esto no es la iglesia, yo no sé si esto será iglesia. Esto sí, yo creo que esto eran llamados la iglesia, ¿no? Que considero yo que eran llamados la iglesia. Comentario bíblico al bautismo de Pablo. Luego Ananías bautizó a Pablo en el nombre de Jesucristo. Y Pablo por fe fue limpio de sus pecados. Ananías le dice a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí comentario bíblico. Luego Ananías bautizó a Pablo en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que Pablo fue bautizado por Ananías? Capítulo 6, verso 3 de la carta a los romanos. Dice que la iglesia establecida en Roma, ¿no? Ahí se habla de la iglesia. Dice Pablo que él fue bautizado en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo así que la iglesia no bautizó? La iglesia no nació el día del Pentecostés. Y Pedro no le dice, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Dice que ese día 3,000 personas se añadieron a la iglesia, al grupo de los seguidores de Jesús, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. ¿De cuál iglesia me está hablando usted? Ah, de la de usted. No, ahí sí no. Pero la iglesia del nombre, la iglesia apostólica, sí fue bautizada en el nombre de Jesús. La iglesia bíblica. Ya, ahora sí con reflexión. Dale. Esta Biblia es difícil que John Stott hable lo que estás hablando, pero bueno, vamos a acelerar eso. No, eso obviamente. Ahora, déjame, me lo comí, por favor. Difícilmente que vamos a basar nuestro argumento en una interpretación personal tuya o de ustedes de la escritura. Pero yo me refiero, en el siglo I o en el siglo II, ponme un solo ejemplo de alguien bautizado en el nombre de Jesús. Porque esto me está dando tu interpretación. Yo digo que mi interpretación no es esa. Mi interpretación, yo digo que el nombre de Jesús es la autoridad representativa de los que están bautizados. Esa no es mi interpretación. Eso no me convence. Lo que me convence a mí es, dime un solo ejemplo en la historia de la iglesia, alguien bautizado en el nombre de Jesucristo. Porque esto es novedoso. En el solo Jesús es algo novedoso. Vamos a decir que en el siglo XXI, siglo XX, es algo muy novedoso. Eso nunca se ha practicado. Entonces, toda la historia de la iglesia es mentira. Toda la historia de la iglesia es falsa. Regresar a las sendas antiguas es un error. Quedarnos con un pensamiento del siglo XXI. Me parece que la historia habla por sí misma. La historia tiene su propio peso. En el solo Jesús es algo novedoso. Ya con reflexión. Bueno, ahora pasamos a la pregunta. ¿Mi pregunta? Sí, no, ahora pasa tu pregunta para mí. Vale. José, en esta Biblia, le voy a pedir un favor. Encuéntreme, no Mateo 28, 19, que es el mandamiento. Vayan y bauticen. Ustedes deben bautizar. Usted dijo, un solo nombre, un solo Dios en 3 personas. Encuéntreme en esta Biblia, de Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, un solo bautizado, que los apóstoles hayan dicho, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O que Santiago haya dicho, no blasfeman ellos el buen nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que fue invocado sobre vosotros. ¿Usted me puede encontrar un solo bautismo así? Sí, no, ¿por qué? De Hechos, Apocalipsis. Sí, no, ¿por qué? Y si su respuesta es sí, debe darme el texto. ¿Dónde lo dice? En la Biblia, lo que usted habla de Jesús, por supuesto, un cristiano con un mal testimonio blasfema el nombre de Jesucristo. Vos para allá. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? O sea, está ese pasaje así. Sí, no, ¿por qué? Eso no puede ser tan simplista. Los mensajes simplistas casi siempre llevan al error. Casi todas que son simples sus respuestas son personas llenas de errores. Vamos allá. No. ¿Por qué? Porque el mandato de Jesucristo es un mandato normativo. Norma como debe ser según sus discípulos. Jesús es el que norma la autoridad, es el que norma la forma en que se debe hacer, no los apóstoles. Entonces los apóstoles no van a repetirlo porque ya la norma está dada a través de Jesucristo, el único Dios verdadero. Ya, es evidente que no va a encontrar un texto que diga a los apóstoles,
dejen que nosotros los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O que Santiago haya dicho, no blasfeman ellos el buen nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que fue invocado sobre vosotros el bautismo. Es obvio, no lo vas a encontrar. Por eso te pregunté dónde está en la Biblia. Tú dijiste un solo nombre, un solo Dios en 3 personas. ¿Dónde está eso en la Biblia? No te lo voy a preguntar, o bueno, de pronto ahorita, pero no está. No está. Porque es evidente que los apóstoles hablaron de bautismo. Vengan, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. No, dejen que nosotros los bauticemos. Dice que ese día 3,000 personas se añadieron al grupo de los seguidores de Jesús o a la iglesia, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. ¿En qué nombre los bautizaron los apóstoles? En el nombre de Jesús. Ellos entendieron muy bien que hay un solo nombre, existe un solo nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Cuál es? El nombre de Jesús. Por eso, en el nombre de Jesús se echaron fuera demonios. En el nombre de Jesús se sanaron enfermos. Por eso en el nombre de Jesús se bautizaba, dice Hechos capítulo 8, verso 12, que Felipe llega a Samaria y dice que les predicaba el evangelio de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y dice que no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Qué extraño, ¿no? Que en la Biblia no encuentres eso, porque los apóstoles entendieron que el nombre es Jesucristo. Le dijeron, no hay otro nombre, ese es el nombre de Jesús, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo nombre, Jesús. Bien, bueno, pasamos a la segunda pregunta. Si te respondo y preguntar ahora, una segunda pregunta será. Don Álvaro. Mi pregunta ahora es, ¿por qué violar la normativa impuesta por el propio Jesucristo, Señor nuestro, y aplicar una interpretación personal, actual del libro de Jesús? Dejemos que la Biblia hable. Estamos violando según usted, estamos violando una normativa, según usted. Pero ¿qué dirá el Espíritu Santo? ¿Será que la estamos violando? ¿Qué dirá? Juan en el capítulo 14, dice el Señor allí, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el Padre enviará con mi nombre o en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que los apóstoles violaron la normativa de Mateo 28 y 19. Pero resulta que Pablo, Pedro, Santiago y los apóstoles inventaron esto. No, dejen que nosotros los bauticemos. El buen nombre que fue invocado sobre nosotros. ¿Por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso no lo inventamos nosotros. La Biblia dice que no se lo inventó la iglesia apostólica, sino que fue lo que el Señor mandó. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando los apóstoles mandaron a bautizar en el nombre de Jesús, o dijeron, dejen que nosotros los bauticemos, que invocaron el nombre de Jesús. Dice Hechos capítulo 15, Simón ha contado cómo Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y dice que ese nombre fue invocado sobre ellos, mandó a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Se lo inventaron los apóstoles o lo estaba recordando el Espíritu Santo, que fueron las palabras del Señor? Él os recordará todo lo que yo os he dicho. En cuanto al bautismo, el Espíritu Santo le recordó que el bautismo era en un nombre, en el nombre de Jesús. Los apóstoles no violaron ninguna normativa. La iglesia apostólica no viola ninguna normativa, porque hay un solo nombre, compañero, un solo nombre. Ahora, yo te pregunté a ti, ¿dónde está el bautismo que los apóstoles han dicho? Venga, yo los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú dices que no estaba en la Biblia. No, eso no está en la Biblia. Tú lo mismo dijiste. No está en la Biblia. ¿Por qué? No está, tú dijiste no está. No está el bautismo, estoy hablando del bautismo de los apóstoles. No está, tú dijiste no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué? ¿Quién viola aquí la normativa? No, ¿tú o nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo les recordó a ellos, a los apóstoles, que el bautismo era en el nombre de Jesús. Lo dice la Biblia. Ah, ahora no sé. Oh. Cuestión. Va ahora la contrarrefutación. O sea, esa es una interpretación personal tuya. Por supuesto que el Espíritu Santo recordó a los apóstoles cómo deben bautizar. Pero ¿cómo deben hacerlo? Como el Señor había enseñado. ¿Cómo el Señor enseñó? En solo Jesús. Solo en mi nombre bautices. Enseñó eso. En donde la Biblia dice que solo, Jesús dijo, solo en mi nombre bauticen. Quiero un solo versículo en toda la Biblia. Dime solamente uno que diga que Jesús diga, bauticen en mi nombre, solamente uno, en toda la Biblia, si aparece o no aparece. Si no aparece, es porque, y si aparece, ¿por qué? Porque el problema no es este. El problema es que estás basando una interpretación jerárquica. Por ejemplo, el texto que vimos en Gálatas capítulo 3, está hablando de que todo lo hagamos en el nombre de Jesús, por supuesto, todo, pero yo no parece, tengo que decir, en el nombre de Jesús, para un ventilador, en el nombre de Jesús,
mueve el micrófono. No, porque estamos hablando de autoridad. Por supuesto que todo tenemos que hacerlo bajo autoridad de Cristo, pero el bautismo, que es bajo la autoridad de Cristo, el Espíritu Santo te va a enseñar, si realmente es guiado por el Espíritu Santo, es como Jesús te enseñó. Y Jesús te enseñó de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, pasamos a la segunda pregunta del hermano Serrazo. ¿Listo? ¿No? Juan capítulo 14, verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Le hago una pregunta, una observación. La Biblia dice, la Biblia del lenguaje actual dice, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesús y Dios perdonará sus pecados. Y ese día 3,000 personas se añaden a la iglesia, tan pronto como los apóstoles los bautizan. Santiago dice, no blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesús que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. Le hago una pregunta, el nombre del Señor Jesús que fue invocado sobre vosotros en el bautismo. Le hago una pregunta, ¿eso se lo inventaron los apóstoles o le recordó que era el Espíritu Santo, se lo recordó el Espíritu Santo que fueron las palabras literales de Jesús para el bautismo? Le pregunto, ¿eso se lo inventaron los apóstoles o el Espíritu Santo le recordó que esa era la fórmula literal del bautismo? Tiene que responderme, ¿sí se lo inventaron? ¿No se lo inventaron? No se lo inventaron. La interpretación sí es inventada, porque yo solamente, cuando hago mi culto dominical, yo invoco el nombre de Jesucristo. Lo invoco. Yo cuando pido mi vida con mi testimonio, yo invoco el nombre de Jesús. Yo cuando voy a oración de rodillas, yo invoco el nombre de Jesús. Yo cuando vine aquí caminando por el camino, yo invoqué el nombre de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que sea una fórmula repetitiva. Por supuesto que esa no es la fórmula que estableció Jesucristo. Esa es la autoridad a la cual el cristiano está sometido. Cada paso de mi vida está bajo autoridad de Jesucristo. Mi amor al prójimo está bajo autoridad de Jesucristo. Mi amar a Dios con toda mi mente, toda mi fuerza, está bajo la autoridad de Jesucristo. Si no estuviera en la fe, no puedo hacer una buena obra. Porque la buena obra consiste de 3 características. Según la ley de Dios, para la gloria de Dios y en la fe, bajo autoridad de Jesucristo. ¿Listo? Entonces, ahora ya ha tenido 2 preguntas. No. ¿A mi reputación? Esa. Claro, yo le hice la pregunta. Sí. Sí. Ya, ahora sí. José dice en su argumento de su segunda pregunta, me dice a mí que si nosotros, ¿por qué violamos la normativa de Mateo 28 y 19? Y le muestro este texto. Y sigue insistiendo que nosotros violamos la normativa. La pregunta es sencilla. Entonces, cuando los apóstoles dicen, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados, o cuando Santiago dice, no blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesucristo que fue invocado sobre vosotros en el bautismo, que si esto se lo inventaron los apóstoles, o fue que el Espíritu Santo les recordó que esa era la fórmula bautismal. ¿Sí se lo inventaron o no se lo inventaron? No, no se lo inventaron. Entonces fue el Espíritu Santo que les recordó que la fórmula bautismal es en el nombre de Jesús. Usted mismo dijo, no se lo inventaron. Pero usted acaba de decir que decir en el nombre de Jesús es violar la normativa. Pero usted está ratificando que los apóstoles no se equivocaron, no violaron la normativa, sino que la cumplieron porque el Espíritu Santo les recordó que las palabras literales de Jesús en Mateo 28 y 19 fueron en su nombre. Lo que usted está preguntando, el Espíritu Santo le está recordando que las palabras literales de Jesús en cuanto al bautismo fue, vayan y hagan discípulos bautizándolos en mi nombre, ¿no? Porque el Espíritu Santo se lo recordó, le recordará todo lo que yo os he dicho. Y es más de paso, el Espíritu Santo, el mismo Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco del mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, y vosotros en mí y yo en vosotros, el Consolador que estará en vosotros, yo en vosotros. El mismo Jesús le recordó que lo que les había dicho era que el bautismo era en su nombre. Usted acaba de decir que no violaron la normativa, que eso se lo recordó el Espíritu Santo, ratificó que el bautismo es en el nombre de Jesús. Amén. Ya tuvieron 2 preguntas cada uno. Ahora falta la tercera pregunta. Sí, tercera pregunta. Históricamente, esto nunca ha sido un debate en la iglesia. Solo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
eso nunca ha habido un problema porque nunca ha existido. ¿Por qué en la actualidad que viene a surgir esta nueva interpretación de la fórmula bautismal? ¿Por qué simplemente en el siglo XXI, y eso nunca ha sido un debate para atrás, nunca ningún cristiano, sea arriano, sea modalista, participacionista, cristiano ortodoxo, nunca había un debate porque nunca se ha practicado de esta manera? Esta manera es algo novedoso. ¿Por qué del siglo XXI? ¿Por qué defender algo que es del siglo XX? Porque la historia, a ver, en la Biblia usted interpreta muchas cosas, pero eso nunca la iglesia La lo pregunta. ha practicado. Esa. ¿Cuál es ¿Por la qué pregunta? defender algo que es propio, es una doctrina de pensamiento novedosa y no es algo que ni siquiera los modalistas como ustedes han practicado eso en la historia de la iglesia? ¿Por qué? Yo, la verdad, yo no sé si a usted le parece, yo he leído los textos antiguos del siglo III, del siglo II, como el Códice Bizantino, Sinaítico, Vaticano, y todos que no son del siglo XXI, dicen, sean bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8, Hechos 2, Hechos 8, Hechos 19, Romanos 6, Gálatas 3, Corintios 1, Juan capítulo 1 de Juan capítulo 3, todos hablan del bautismo en el nombre de Jesús. ¡Ojo! Y no son del siglo XXI. A no ser que Pedro, Pablo, Juan y los discípulos sean del siglo XXI. Yo supongo que ellos son del siglo XXI. Supongo. Ahora, creo que para José, misionero de la Iglesia Bautista Reformada, no es suficiente la Biblia. No es suficiente la Biblia como autoridad máxima de fe. No es suficiente. Pero para nosotros, la Iglesia del Nombre, sí es suficiente la Biblia como autoridad máxima de fe. Y lo que le recordó el Espíritu Santo a sus discípulos. El Señor es el Espíritu. Que el bautismo era en su nombre. Ahora, resulta que tengo una noticia. Según el códice más antiguo del año 200, Mateo 28 y 19 dice, vayan y hagan y denle la inmersión, vayan y hagan discípulos en mi nombre. Según el códice más antiguo del año 200, vayan y hagan discípulos en mi nombre. Mateo 28, 19. Lucas capítulo 24, verso 43 en adelante, Jesús les dice, vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados en mi nombre. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10 también dice lo mismo. De este dan testimonio todos los profetas que todos aquellos que todos aquellos que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre, y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Yo sí le creo a los apóstoles, ¿no? Yo sí le creo a los apóstoles. Es más, este propio comentario bíblico te está diciendo que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Dice aquí que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. Este comentario bíblico, y es de ustedes reformados. Entonces, ¿cómo es posible que le vamos a creer a lo que usted dice y no le vamos a creer a sus maestros que dicen que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús? ¿Cómo es posible eso? Yo no lo puedo entender. Bien, una situación. Yo creo en la suficiencia de Escritura como única fuente de fe infalible e inerrante, pero no creo que su interpretación esté excusa de errores. Inclusive estás interpretando que John Stott, un reformado inglés con toda la ley, dominador de la doctrina trinitaria, me dice que él dice que es en solo Jesús. Mira, y si yo le traigo una demostración, no, eso es su interpretación, y si yo le demuestro ahora físicamente que el códice más antiguo dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted se le está diciendo trinitario. El códice que os acaba de decir ahora, el códice del Vaticano. ¿Cuál es? El códice. ¿De qué fecha es? Se lo busca ahora, está aquí. ¿Qué fecha es? Casualmente, los dos códices más antiguos, lo leí a abuelo de pájaro, Ajá. antes de ir para acá. Y los dos Ajá. están mencionando la fórmula fecha? trinitaria en el La nombre del fecha. Padre, del Hijo y del La Espíritu Santo. fecha. No, fue abuelo de pájaro, no puede la fecha, pero es lo más antiguo. Se lo busco, se lo muestro la evidencia y les pongo públicamente. Y si muestra lo que digo yo, nos callamos. Ningún cristiano en la historia de la iglesia ha bautizado en solo Jesús. Eso es algo del siglo XXI. Y si es algo novedoso, hay que tener miedo. Hay que preocuparse.
No es algo a jugar con eso. ¿Ya? Bien. La última pregunta. Última pregunta, mi chico. Usted nos dijo esto. Un solo nombre, un solo Dios en tres personas. Deme el texto. ¿Existe el texto bíblico en la Biblia de su argumento? Un solo nombre, un solo Dios en tres personas. ¿Existe ese texto bíblico aquí? Sí, no, ¿por qué? Si su respuesta es sí, debe darme el texto bíblico que diga un solo nombre, un solo Dios en tres personas. Debe decirlo literalmente. Ojo a la pregunta. Usted nos dijo en su argumento, existe un solo nombre, un solo Dios en tres personas. Mi pregunta es, ¿existe esto en la Biblia? Sí, no. Si su respuesta es sí, ¿Y por qué? sí, si su respuesta es sí, déjame el texto bíblico que lo diga literalmente. Si su respuesta no diga no existe y del por qué. Literalmente, la Biblia no dice ni siquiera que es inerrante e infalible. Pero ¿por qué nosotros deducimos que es inerrante e infalible? No estoy preguntando eso. Yo no estoy No, preguntando pero es eso. porque, es porque No, no estoy preguntando sí, eso. fácil. La fórmula literaria es una misma sustancia en tres No personas. estoy preguntando eso. No. Existe el texto bíblico. Sí. Un solo nombre, un solo Dios en tres personas. Un solo Sí, en tres personas. No, ese porque Es texto lo mismo, así. es lo mismo, lo conmigo tiene palabras más, Ahora tiene que más decir tocadas, lo mismo. sí, no y el por qué. El texto que dice un Dios en tres personas no lo dice. Como mismo no dice que la Biblia es inerrante e infalible, pero por inferencia, aquellos que hacen el exégesis correctamente, por inferencia se deduce estas verdades. La Biblia es inerrante e infalible porque es inspirada por Dios. En la fórmula bautismal, en el nombre, un solo nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Padre envía al Hijo, el Hijo muere y el Espíritu Santo la comunión entre los santos. Eso dice. Ya. Con la repetición de. Ya. Qué extraño, José, que me acabas de decir, cuando tu argumento habla del bautismo en el Mateo 28 y 19, dice un solo nombre, un solo Dios en tres personas, ratificándolo eso. A mi argumento anterior dijiste que la Biblia tenía errores. Lo dijiste, la Biblia tiene errores. Sí, lo dijiste. Y ahorita sí es inerrante e infalible. Pero es inerrante e infalible y la Biblia dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Eso sí es inerrante e infalible. Lo que usted dice, un solo nombre, un solo Dios en tres personas, eso no está en la Biblia. Eso es un sesgo, algo que ustedes inventan. ¿Sí? Eso es. Ahora, qué pena decirle esto. Bueno, creo que usted no sabe con quién está hablando. El texto vaticano, el códice vaticano y el códice sinaítico no es el más antiguo, chico. No es el más antiguo. En ese texto sí dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí dice, pero el texto más antiguo no es ese. Eso es del año 300, después del año 300, a finales del año 300. El texto más antiguo es del año 200. El más antiguo, el códice más antiguo, es del año 200. Dice, vayan y denle la inmersión o hagan discípulos en mi nombre. Ahora, le explico por qué. Resulta que según el decreto de Tesalónica, dice que desde ese momento en adelante, año 380, de ese momento en adelante, todo el mundo bajo el imperio abrazaría una doctrina nueva llamada la doctrina de la Trinidad. Y que en la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas. ¿Y sabe qué dice? Que necesitaron hacerse a varios textos para poder demostrarlo. Y adulteraron uno, Mateo 28 y 19, tuvieron que adulterar. Y por eso aparecen los códices más posteriores, a finales del año 300, a principios del año 400. Y qué extraño, donde aparece claramente la doctrina de la Trinidad. Qué extraño. Y en el texto más antiguo no dice eso. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones en mi nombre. ¿Por qué dice el más antiguo del año 200? ¿Y por qué si los del año 400 a finales del año 300 dice lo otro? Porque en ese año fue que apareció clara la doctrina trinitaria y tuvieron que meterle mano a la Biblia, porque si no le mete mano a la Biblia, nadie les va a creer esa mentira llamada Trinidad. Amén. Ya. Amén. Entonces, bendito sea nuestro Dios. Ya pasó todo el debate, sacaron sus conclusiones, sacaron sus notas. Si
si estás apurado por lo que veo de... Sí, se le presentó un problemita en casa y le mandaron un SMS, entonces no vamos a poder hacerle preguntas a él porque tiene que salir. Pero sí le pueden hacer preguntas, los feligreses le pueden hacer preguntas al hermano Alex, sí, si así desean. Pero ¿No se puede despedir? Pero, ¿no? Sí, Sí que se despide. sí. Entonces, para que te despidas. Bueno, nunca ha sido, como repito siempre en cada sesión, con ánimo de que haya un espíritu de desunión ni se manda, porque el decálogo, la segunda mitad del decálogo, a partir del quinto mandamiento en adelante, se resume en amar al prójimo como a mí mismo. O sea, nunca es un deseo de rechazarlos a ustedes, ni ustedes a mí. Siempre es un deseo de que la verdad de Dios prevalezca. La verdad de Dios es importante, importa. La palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, es inerrante, es infalible, no comete errores. Y dejar bien claro eso. Me despido, tuve un problema con la planta, se apagó la planta y la mujer está asustada porque piensa que es algún problema grave. Voy a rectificar, si es algo sencillo, rápido, vengo para acá que hemos batido en las preguntas. Bueno, les agradezco por haber venido. De verdad fue muy edificante. Y gracias a Dios por todo. Damos gracias a Dios por habernos permitido tener estos dos debates aquí en Cuba y poder enseñar un poquito, o que nos quede a nosotros como iglesia, que de verdad nosotros somos la doctrina bíblica verdadera. Lo que nos tiene que gozar a nosotros, lo que nos tiene que quedar de estos debates, es que somos la iglesia verdadera. Bueno, gracias. Y si tienen alguna pregunta, háganle. Apagamos cámara.